La conferencia inaugural que vamos a escuchar a continuación es Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror es una investigación periodística del maestro Federico Mastrogiovanni, quien será presentado por el doctor Roberto Castellán Rueda, quien fue catedrático e investigador de la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de los Lagos, y pues ahora es profesor honorífico y dueño de sus días. Les dejamos entonces en el uso de la palabra. Bueno, buenos días. Estábamos un poco distraídos abajo despidiendo la mesa del presidium. Pues iniciamos el día de hoy unas jornadas, hoy, el lunes y el martes, que se las anticipo como dolorosas, pero un dolor que tenemos que vivir, un dolor que tenemos que pasar para reconocernos en dónde estamos como mexicanos. Y hoy tengo el honor de presentarles a Federico Mastrogiovanni. Federico Mastrogiovanni es quien va a dar la conferencia magistral inaugural. Él es autor de este libro que ya es un referente para la historia moderna del país, y si no lo han leído se los recomiendo. Creo que hay libros para venta, ¿verdad? ¿No? No trajo libros para venta. Pero es un libro que se llama Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror. De este título y este subtítulo yo subrayo estrategia de terror. ¿Qué cosa es una estrategia? Una estrategia responde a un plan, responde a algo pensado, es una premeditación. Y cuando yo leo este título asociado a la desaparición forzada en México, obviamente hago referencia a quién puede ser partícipe de este plan, quién puede estar elaborando un plan de desaparición forzada y cómo esta estrategia puede estar vinculada a otro tipo de estrategias mayores. Yo podría poner simplemente dos aspectos que casi no se tocan o casi nadie los toca por cosas que yo creo que Federico va a decir, y yo voy a adelantar un poquito, como el tema de las elecciones o del fraude electoral y la desaparición forzada. Parecen como dos aspectos ajenos, alejados uno de otro, que sin embargo, si lo vemos como parte de una estrategia, le vamos a encontrar un poco de sentido. También la palabra estrategia tumba el discurso que pertenece a esa estrategia, que nos dice que todos nuestros muertos, que todos nuestros desaparecidos son casos aislados. En algo andaban, por algo pasó, se metieron en cosas, los ponen como aspectos de criminalidad individual. Pero cuando leemos estrategia, vemos que no son casos aislados. Ninguno de nuestros muertos, ninguno de nuestros desaparecidos es un caso fortuito, es un caso porque pues quién sabe por qué pasó. No, México es un país que lleva en este momento, por esa estrategia, asesinatos selectivos. Dense ustedes cuenta quiénes están muriendo. Están muriendo jóvenes. Están muriendo jóvenes por todo el país. Están muriendo periodistas. Están muriendo los padres que buscan a estos jóvenes. Están muriendo también activistas defensores de sus tierras, porque llegan las mineras a ponerse ahí en esas tierras, porque llegan empresas petroleras a ponerse ahí en esas tierras. No son casuales estas muertes, ¿no? A nadie nos gusta el dolor. Por supuesto que no nos gusta para nada que nos duela la vida. Y esto es muy doloroso y por eso tendemos a negarlo. En su libro, Federico comenta el caso de un amigo. Llega Federico y le platica al amigo: fíjate que estoy escribiendo sobre eso, y el amigo le dice: ya cállense con sus muertos, ya párenle con eso. O sea, el ruido que hacen nuestros muertos, el ruido que hacen nuestros desaparecidos nos disturba. No queremos oírlo.
pero son nuestros muertos, son nuestros desaparecidos, están ahí y tenemos que atenderlos. Como a Federico, a mí también me pasó en una comida informal, cuando hablaba de los padres de los 43, alguien dijo casi indignado: bueno, pues esos ya saben que están muertos, ¿para qué los siguen buscando? ¿Por qué hacen tanto escándalo? Yo le dije: te deseo que nunca vayas a perder un hijo en esas circunstancias. Si lo haces, le dije, te voy a ayudar en lo que yo pueda buscarlo, y nunca te voy a pedir que te calles. Nunca te voy a decir: no tienes por qué estar gritando si tu hijo pues ya está desaparecido, hombre, ya no lo vas a encontrar. Esa es la peor actitud que podemos tener en México. Federico Mastrogiovanni, en su libro, y yo creo que hoy nos va a hablar un poco de eso, trata como figura la noche y la niebla. Nos podrá parecer exagerado, pero Federico hace la comparación de lo que está sucediendo en México justo con la estrategia hitleriana de desaparición de los enemigos del Reich. Noche y niebla fue una estrategia que implementaron, decir: todos los enemigos del Reich tienen que desaparecer. Y esta es una estrategia maligna, se les va a platicar, yo creo, Federico, la imagen que da ahí. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Que desaparezca su ser humano querido. Imagínense una vida de la que no se vuelve a saber nada. ¿Qué hicieron los nazis y qué está sucediendo en México? Nos están desapareciendo. La desaparición, ¿qué implica? Que no exististe, que no estabas ahí, que no fuiste, que no comiste, que no amaste, que no tuviste hermanos, que no exististe, porque esa es la idea de la desaparición. Eso es lo que buscan con la desaparición. Simple y sencillamente borrar completamente la existencia de seres humanos. En México, todos los días se descubren nuevas fosas, narcofosas les llaman. No son narcofosas. Son fosas en donde ha participado el Estado mexicano también, y las encubre y las oculta y no quiere que se sepan. No quiere que se sepa porque ahí hay, en esos desaparecidos, son voces que hablan, son voces que nos están diciendo nuestra realidad. Ayer todavía en Baja California, una zona en donde no pasa nada, en donde todo es turístico, en todo el país está lleno de fosas. Lamentablemente hay muchas cosas que decir en este sentido. Es un área muy dolorosa. Federico Mastrogiovanni es un periodista, y yo puedo decir que es un periodista de un área o de una clasificación que podríamos llamarlo corresponsal de guerra. Federico no viene a decirnos en México, o no está en México diciendo: uy, qué bonitos son los pueblos mágicos. Vieran qué bien se ven los pueblos mágicos con sus banquetas de sangre de pichón. Federico está registrando las banquetas de sangre humana, no las que son de sangre de pichón. Federico está registrando en todo México esa huella que dejan los desaparecidos, que está ahí en cada uno de los familiares, en cada uno de los amigos, en cada uno del entorno de esas personas que de repente desaparecen. Es un corresponsal de guerra, porque México está en guerra. Hace poco una asociación muy importante internacional que tiene su sede en Londres dijo que somos el segundo país más mortífero después de Siria. En Siria están bombardeando con aviones, en Siria están bombardeando con misiles, en Siria están bombardeando con tanques de guerra. ¿Cómo es que México llega a ser el segundo país después de Siria? Inmediatamente, obviamente, todos esos coros del Estado con sus medios pretendieron desmentir esta información. Sin embargo, la asociación que lo sacó es muy seria, tiene datos y tiene metodologías muy precisas para esto. Pero no importa si México es el segundo, el tercero, el quinto, el décimo. Lo que importa es que México es un país en guerra, es un país en donde todos los días nos levantamos con muertos y desaparecidos. Y esta es una realidad que tenemos que atender, y Federico Mastrogiovanni, quien hoy nos va a hablar, nos hace, a través de sus libros, a través de sus investigaciones también, nos insiste en que atendamos esta realidad.
Todo menos el silencio. Nuestros muertos, nuestros desaparecidos no tienen por qué avergonzarnos. Todo menos quedarnos callados. Le cedo la palabra a Federico Mastrogiovanni para esta conferencia. Gracias. Buenos días, muchas gracias, muchísimas gracias por tus palabras, Roberto, que denotan no solo una gran atención al tema, sino un gran rigor en la forma de abarcarlo. Y muchas gracias por la invitación, Yajaira y la UDG Lagos y Radio UDG Lagos. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes algunos temas que hace un poco de tiempo voy elaborando. El trabajo que ha mencionado Roberto, Ni vivos ni muertos, es un trabajo que vio la luz en el mes de mayo de 2014. Esa edición que tiene Roberto en las manos es la primera edición y me interesa contarles que la fecha, porque fue el resultado de más de 3 años de trabajo. Y fueron 3 años en los que todavía no sucedía la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala el 27 de septiembre de 2014. Y antes de esa fecha, como periodista, no hago la distinción entre periodista extranjero y periodista nacional, porque pues todos los periodistas trabajamos en todos lados, entonces me parece superflua esta distinción. Como periodista fue complicado trabajar el tema de la desaparición forzada, porque la desaparición forzada no existía en México antes del 27 de septiembre de 2014. Obviamente no es que no existiera, existía y ha existido durante décadas en este país. En México se pueden registrar las primeras desapariciones forzadas a finales de los años 60 por parte del ejército mexicano, y antes que en Argentina, antes que en Chile, antes que en Guatemala. Pero eran años diferentes, como me contaba la gente cuando estaba trabajando en mi investigación. Eran años diferentes en los que no se mencionaba este tipo de delito y se nombraba con diferentes palabras. Y hoy vamos a hablar de palabras, porque las palabras son muy importantes y definen nuestro mundo. Entonces, como aquí veo muchos estudiantes universitarios, creo que es importante reflexionar un momento sobre las palabras que estamos utilizando y que van definiendo también la agenda política y de los medios. Entonces, en 2011, cuando empecé a investigar este tema, yo no tenía idea de que fuera la desaparición forzada. No tenía idea de cuál fuera la diferencia entre un secuestro, una desaparición, un levantón, una desaparición forzada de personas. Entonces fue un descubrimiento macabro y triste que ha durado años, en el que me he dado cuenta de que el discurso sobre este tema era un discurso que contribuía a que nadie entendiera lo que estaba pasando. Se hablaba de levantones. Un levantón todos tenemos un poco en mente qué es, porque los periódicos están llenos de estos términos, pero en realidad el levantón no existe, no es nada. Existen los secuestros, existen las desapariciones y las desapariciones forzadas. Jurídicamente hablando, un levantón no es un término que defina nada. Entonces, en esos años no estaba en la agenda porque había una retórica y una narrativa ya en acto por parte de los medios de comunicación, por parte de los que se autodefinen especialistas, no se entiende bien especialistas de qué, y por supuesto por parte de las instituciones del Estado a todos sus niveles. Y esa retórica era una retórica justamente, como mencionaba Roberto, una retórica de guerra, en la que teníamos que pensar en un enemigo
que se llama y se llamaba crimen organizado, y teníamos que pensar en una respuesta firme y bien macha del Estado por parte del gobierno federal, en ese entonces el gobierno de Felipe Calderón, en contra de este crimen organizado, de esta entidad maligna responsable de toda maldad. Dentro de ese contexto era imposible hacer un trabajo, bueno, no imposible porque no lo fue, pero era muy complicado hacer un trabajo de entendimiento sobre la desaparición forzada de personas. Y ahora llegamos un momento, hacemos un pequeño paréntesis sobre la terminología, justamente. Me encantan las definiciones, y un elemento importante que nos ayuda a entender de qué se trata cuando hablamos de desaparición forzada es justamente la definición. La desaparición forzada es un delito de, obviamente, desaparición de personas en el que tiene un papel el Estado a través de cualquier tipo y nivel de funcionario público. Entonces, no es un levantón, no es lo mismo, no es un secuestro cualquiera. Es un secuestro en el que hay una participación por parte del Estado a todos sus niveles, repito, no exclusivamente las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, la marina, los diferentes niveles de policía, también funcionarios públicos como ministerios públicos o presidentes municipales, síndicos, lo que sea, por acción o por omisión, y también a través de la aquiescencia, que implica un conocimiento del delito operado eventualmente por actores privados con el permiso de funcionarios públicos. Este elemento de definición nos ayuda a esclarecer un poco las ideas. Es un delito de Estado. Es un delito en el que la administración pública tiene una responsabilidad. No es como si yo entro en una tienda y me robo un paquete de chicles o me robo el dinero de la caja y me voy. Yo estoy cometiendo un delito como ciudadano privado, como individuo, y no es un delito de Estado. En el caso de la desaparición forzada de personas, el responsable es el Estado en su conjunto. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes, una de las cuales es que se considera a nivel internacional la desaparición forzada como uno de los delitos de lesa humanidad más graves, a la par del genocidio, y es un delito continuado. Otro dato muy interesante: un delito continuado es un delito que se sigue cometiendo. Regresando al ejemplo de la tiendita, si yo me voy a robar unos chicles, pues el delito se acaba en el momento en el que yo acabo de cumplir la acción de robo, ¿no? La desaparición forzada no. La desaparición forzada se sigue cometiendo hasta el momento en que la persona desaparecida vuelva a aparecer viva o muerta. ¿Esto qué quiere decir? Que es un delito que no prescribe. No prescribe porque se sigue cometiendo. Hoy se sigue cometiendo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa porque ninguno de ellos volvió a aparecer ni vivo ni muerto. Se sigue cometiendo hoy. Hoy el Estado mexicano está cometiendo el delito de desaparición forzada de los 43, y lo sabemos porque están involucrados diferentes niveles de gobierno y de fuerzas de seguridad, y se ha demostrado finalmente, a pesar de las mentiras del ex procurador general de la República, Murillo Karam, que fueron desmentidas una por una. El delito de desaparición forzada de Rosendo Radilla, que desapareció en el estado de Guerrero en 1974, se sigue cometiendo hoy, a pesar de que el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como responsable de la desaparición de Rosendo Radilla.
y es el único caso en el que se ha reconocido el Estado mexicano como responsable de la desaparición forzada de una persona, se sigue cometiendo porque no ha vuelto a aparecer ni vivo ni muerto Rosendo. Entonces es muy importante tener claras las definiciones, tener claras las cosas de las que estamos hablando. Ahora, regresando un poco al tema de la investigación y conectándolo con las definiciones, recuerdo varias situaciones en las que me han entrevistado sobre mi trabajo, sobre mi libro, y ha pasado varias veces y lo he notado después de un cierto rato, porque al principio no me había dado cuenta, de una actitud por parte de algunos periodistas, que en realidad son muchos lamentablemente, que repitiendo mis palabras entrecomilladas hasta en el título de sus artículos, escribían: Mastro Giovanni afirma que en los casos de desaparición forzada está involucrado presuntamente el Estado. Y entonces yo decía, aparte yo no uso la palabra presuntamente, pero yo no dije que el Estado está involucrado presuntamente, yo dije que el Estado está involucrado. Y no lo digo yo, lo dice la definición misma de desaparición forzada. Si yo hablo de desaparición forzada, es un pleonasmo agregar que el Estado está involucrado, porque la misma definición implica que el Estado está involucrado. Entonces, ni siquiera lo estoy diciendo yo. Si es un caso de desaparición forzada, el Estado está involucrado. Pero ¿por qué un periodista siente la necesidad de agregar ese presuntamente como si fuera una opinión, si fuera opinable? Además, en un caso en el que yo nunca lo he mencionado, este presuntamente. Entonces, yo creo que hay como tres tipologías de periodistas que hacen este tipo de errores. Los pusilánimes, también conocidos como chayoteros, los deshonestos y los ignorantes. Y en ningún caso se puede justificar ese tipo de error, porque no es un error sin consecuencias. Porque son los mismos periodistas que en el caso de reportar declaraciones de cualquier político o politiquillo de cualquier nivel que tenga un mínimo de poder, lo asumen, como en el caso de las declaraciones lamentables de Jesús Murillo Caram, como la verdad. En ese caso sí lo pueden asumir como la verdad, pero en el caso en el que alguien se atreve a afirmar que es el Estado el responsable de las desapariciones forzadas, ahí sí sienten la necesidad de protegerse y de tomar distancia de ese tipo de afirmaciones, porque nadie se quiere meter en contra del poder, nadie se quiere meter en contra del gobierno, nadie se quiere meter en contra de los partidos que gobiernan este país. Entonces, ese es un primer punto que me parece fundamental subrayar. En este trabajo y en esta manera de trabajar, es importante llamar las cosas con su nombre. Entonces, si uno no tiene la voluntad, no tiene la intención o no tiene la honestidad para hacer ese tipo de ejercicio, pues mejor se dedique a otra profesión. Pero es muy importante por lo que voy a decir ahora. Y tiene que ver otra vez con el lenguaje. Discúlpenme un momento que voy a tomar un trago de agua. El lenguaje. El lenguaje es una parte fundamental de nuestra vida y define nuestra realidad, y estoy convencido de que define nuestra realidad. Entonces voy a darles algunos ejemplos de lenguaje para que entiendan de qué estoy hablando. Ustedes y todos nosotros hemos escuchado frases como fue el crimen organizado, fue un arreglo de cuentas, fue el cártel de no sé qué, eran los sicarios del cártel de no sé cuánto, fue un levantón, fue el levantado.
hay una serie de palabras y conceptos que ya han entrado en nuestro discurso. Entonces, al recibir una información, nosotros ya asumimos este lenguaje, pero junto con el lenguaje asumimos un punto de vista que no es el nuestro, que no hemos escogido nosotros. Yo también doy clases en una universidad en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, y doy clases de periodismo. Soy académico de periodismo y con mis alumnos trabajo durante mucho tiempo y muchos meses para lograr que se entienda bien la importancia de estos temas, que no son para nada secundarios. Entonces, quiero hacer este ejercicio brevemente con ustedes porque me parece fundamental. Cuando nosotros hablamos de narco, la palabra narco que ha entrado en nuestras vidas hace ya algunos años, ¿qué nos hace pensar? ¿En qué nos hace pensar? ¿Alguien quiere atreverse a ayudarme a decir en qué nos hace pensar la palabra narco? A pesar de nuestra distancia, sí podemos interactuar. Sí podemos, ¿no? ¿Quién quiere ayudarme a decir qué es narco? Narco, la palabra narco. ¿Cómo? Muertes. ¿Quién más quiere sugerir? Organizaciones de terror. Un delincuente. Bueno, la palabra narco viene del griego narqué y quiere decir adormecimiento. Y se utiliza como prefijo, sufijo, ¿cómo se dice en español? Prefijo. Es que a veces me equivoco, les pido disculpa con mis italianismos. Se utiliza para palabras compuestas como narcotráfico o narcótico. Narcótico es una palabra compuesta, pero en su origen quiere decir adormecimiento, y por esto la palabra narcótico o narcotizar es adormecer a la gente a través de alguna sustancia. Hemos asumido que el lenguaje periodístico que nos ha invadido en estos años tuviera algún sentido. Pero la palabra narco en sí no quiere decir ninguna de las cosas que ustedes dijeron. Está mal utilizada. Pero estar mal utilizada no es una cuestión que no tenga ningún signo positivo o negativo. Las palabras son importantes, entonces la manera en la que se utilizan, sobre todo por parte de los que detienen el poder, son también dignas de ser analizadas. Un día, un señor que contextualmente era en ese entonces presidente de la República, decidió declararle la guerra al narco. Y todos, o la mayoría de nosotros, escuchó esto y dijo, qué bueno, va a otra fórmula que ya entró en nuestro vocabulario, va a acabar con la inseguridad, va a acabar con la violencia, finalmente le va a declarar la guerra al narco. Sabemos que las guerras se declaran entre estados y sabemos que las guerras se combaten entre ejércitos con reglas precisas. De hecho, es tan cierto que los Estados Unidos en las últimas décadas jamás han declarado guerras, porque si lo hubieran hecho, hubieran tenido que respetar tratados internacionales que definen las reglas de las guerras. Y como a los gobiernos de Estados Unidos no les gusta tanto respetar las reglas, entonces prefieren llamar las cosas de otra manera, peacekeeping, intervenciones militares. Pero ojo, fíjense, jamás se declara la guerra. La de Afganistán no es una guerra, la de Irak no fue una guerra. No se ha declarado ninguna guerra. Oficialmente no son guerras. Y es muy importante. Entonces, ese señor decide declararle la guerra al narco y
empieza su conflicto haciendo ¿qué? Llenando las calles de militares y organizando los que se conocen como operativos, y empiezan a desaparecer personas y empieza a morir gente. Y eso es otro dato interesante, porque en el momento en el que asumimos la legitimidad y le damos legitimidad a un presidente, como fue el caso de Felipe Calderón, para organizar la lucha a la violencia, como se ha llamado, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. El momento en el que decimos, ok, para nosotros está bien que tú le hagas la guerra al narco, pues tenemos que saber qué es lo que está pasando. Y tendríamos que saber cuál es el contexto. El contexto de México, y lo sabemos a partir de investigaciones hechas por el mismo Estado y por investigadores independientes también, sabemos que en los 20 años anteriores al 2007, México había tenido, y a lo mejor ustedes no lo saben, o no, el que sepa este dato, por favor levante la mano, porque normalmente no se sabe, pero sí está publicado. Hay trabajos de Fernando Escalante Gonzalvo, si quieren buscarlos, del Colmex. En los últimos 20 años anteriores a 2007 se había registrado una baja constante de los delitos violentos en México y de los homicidios. Hasta se podría decir que el 2006, hasta 2006, México tenía el nivel más bajo de delitos violentos en los últimos 20 años de su historia. Pero llega una persona y nos dice: la violencia es demasiada, hay que hacerle la guerra al narco. Basado en ningún dato. Y lo bizarro es que es exactamente a partir de 2007 cuando nosotros tenemos un incremento increíble, sin precedentes, de los asesinatos, de las desapariciones forzadas y de los delitos violentos. ¿Esto qué nos quiere decir? Es que yo tengo una deformación profesional porque antes de ser periodista soy sociólogo, entonces me encantan las estadísticas y los números, y no me gusta tragarme los discursos de los políticos porque siempre hay algo que no me cuadra. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la militarización del país y la guerra al narco no son una respuesta a la violencia, son la causa del aumento de la violencia, y es muy distinto. Entonces, ¿cómo es posible que durante los 10 años siguientes seguimos reproduciendo y tragándonos esta historia de que existe un Estado que lucha al narco y que el narco son los malos y ni siquiera sabemos bien qué son los narcos? Y la respuesta necesaria es la militarización, y es una respuesta securitaria y represiva. Hay casos súper evidentes. El caso de, por ejemplo, Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, después de la militarización, hay un incremento de los asesinatos, hay un incremento de las desapariciones y hay un incremento de la tortura. Hay una distribución de fuerzas armadas en ciudades como Ciudad Juárez que nos haría pensar que la ciudad está completamente bajo el control del ejército, y entonces no debería pasar nada. Yo tengo el testimonio de muchos periodistas de Ciudad Juárez que me cuentan que en los años de violencia más grande había retenes militares casi cada kilómetro, y aún así hay un incremento de la violencia y de los asesinatos. ¿Cómo es posible? Entonces paso a la parte de la narrativa. Esta narrativa es una narrativa que excluye automáticamente la responsabilidad de las instituciones y de las autoridades del Estado. Las excluye de la ecuación. Si yo empiezo a difundir
ciertos conceptos, como por ejemplo levantón. El concepto de levantón excluye automáticamente la responsabilidad del Estado, porque es algo cometido por otros individuos que pertenecen a grupos criminales o supuestamente a grupos criminales. Entonces, esta ecuación es una ecuación, perdón, porque es una ecuación muy importante de subrayar, porque hace entrar en la mente de las personas la idea de que siempre se trata de algo externo al Estado que amenaza el Estado. Y no nos hace entender que en realidad es una cuestión estructural. Es una cuestión que tiene totalmente que ver con todos los niveles de gobierno, todo el tiempo. Casos como el de Veracruz, de Duarte, nos hacen ver justamente esto. Nos hacen ver que no se trata de entidades distintas. Se trata de las mismas personas que amenazan la seguridad pública estando adentro de las instituciones. No existe una discontinuidad entre la administración de Duarte, por ejemplo, y el llamado crimen organizado. Yo no estoy negando en ningún momento que no exista el tráfico de droga, que no existan grupos delictivos, para nada. Estoy simplemente diciendo que una retórica hegemónica del narco no nos permite ver las relaciones que existen estructuralmente entre el Estado y los delitos. Esto se acompaña con otro elemento, con un elemento que podemos llamar la criminalización de las víctimas. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que una persona desaparecida estaba en malos pasos? ¿Cuántas veces hemos escuchado que quién sabe en qué se había metido? ¿Cuántas veces hemos escuchado que, por ejemplo, consumía drogas? Y entonces, como si esto fuera suficiente para justificar una desaparición forzada o para justificar un asesinato. Y tenemos ejemplos muy claros de la gravedad de esta criminalización, uno de los cuales es el caso de Tlatlaya. En el caso de Tlatlaya, estamos observando una ejecución extrajudicial en la que elementos del ejército asesinaron a 22 personas. Lo primero que salió, esto pasó a finales de junio de 2014. Si no estoy equivocado, el 30 de junio, el 1 de julio de 2014. Esto el día siguiente abundaban las felicitaciones por parte de los vértices del ejército y del Estado de México, del gobernador del Estado de México, felicitando a los militares que habían llevado a cabo supuestamente un operativo en el que habían perdido la vida 22 personas, de los cuales 0 militares, en un enfrentamiento brutal aparentemente. Tiempo después, gracias a un colega periodista, al trabajo de un colega periodista en conjunto con varios medios, Pablo Ferri, supimos que había sido una ejecución, se había tratado de una ejecución. Y ahí hay un tema que es extremadamente importante, extremadamente importante. La gravedad jurídica que tiene que ver con lo que pasó en Tlatlaya. Y se compone de 2 elementos. Por un lado, pudimos ver la orden que se le dio a esos soldados, porque sí es cierto lo que decía el rector hace poco. No es nuevo que muchos operadores de la seguridad, policías, militares,
después de llevar a cabo cualquier tipo de barbaridad, te digan, no, pues yo estaba simplemente obedeciendo. Y sí, es cierto, y por esto existe el concepto del dominio del hecho. El dominio del hecho es el que permitió poder juzgar a los generales nazis por los crímenes cometidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Porque sí, evidentemente cada quien tiene una responsabilidad individual, pero también es cierto que dentro de ciertas estructuras existe una autoridad y una obligación de obedecer a las órdenes, y también entonces la responsabilidad se tiene que ir buscando en los niveles más altos. Y este concepto es el dominio del hecho. Ahora, sí tuvimos acceso como periodistas a la orden que el alto mando del ejército dio a esos militares. Y se lo voy a leer porque me parece muy interesante. ¿Estamos bien de tiempo? Bueno, en este documento que se hizo público por una de las organizaciones que defendía a las víctimas, se dice que las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario. Ahora, el ejército y sus mandos, cuando salió este documento, hicieron lo posible para decirnos que abatir no quiere decir asesinar, cuando sabemos perfectamente que abatir es asesinar. Entonces, aquí hay dos elementos muy importantes. El primero, son soldados los que deciden quién es delincuente y quién no lo es. Esto normalmente lo decide un juez, y no decide si uno es delincuente o no. Un juez decide si alguien cometió o no un delito, que es bien distinto. Entonces hay un arbitrio en definir quién es delincuente y quién no por parte del ejército. Dos, a partir de ese arbitrio, los soldados tienen la orden de asesinar personas en un contexto como el de México, donde no me consta que exista la pena de muerte. Y aunque existiera la pena de muerte, en un país donde existe la pena de muerte se decide a través de un proceso quién tiene que ser justiciado. Entonces, el nivel de gravedad de este documento es tan grande que estamos hablando otra vez de delitos de lesa humanidad. Ahora, ¿dónde quiero llegar con toda esta plática? Quiero llegar a la parte que nos corresponde como comunicadores, como periodistas y como ciudadanos. Lo que nos corresponde es lo mínimo que podemos hacer, es no aceptar ese lenguaje, no aceptar esos conceptos, no aceptar esa narrativa que indirectamente nos hace legitimar la violencia del Estado en contra de la ciudadanía. Esto es algo que sí podemos hacer. Podemos criticar las informaciones que nos llegan, podemos, poner en discusión las fórmulas que se utilizan. Podemos cambiarlas, podemos dejar de repetirlas como periodistas. Podemos dejar, por ejemplo, de repetir acríticamente los boletines oficiales que son la fuente de muchos de nosotros y empezar a llamar las cosas con otro nombre. ¿Qué nombre? No lo sé, lo vamos a tener que encontrar. Pero decir, enunciar ciertas cosas en sí ya es ser parte de la legitimación de lo que está pasando. Otra cosa es asumir nuestra responsabilidad, como decíamos, como decía Roberto, como decía el rector hace poco, y entender que somos responsables como ciudadanos también de nuestros políticos. Es muy fácil decir, es que
el alcalde o el gobernador o el presidente o el secretario son corruptos. Pues los políticos son la representación de una sociedad. Y en el bien y en el mal tienen que ver mucho con las dinámicas que regulan esa sociedad. Entonces no podemos pensar que nuestra responsabilidad se acaba simplemente quejándonos. Nuestra responsabilidad es también romper esas dinámicas, también romper estos círculos viciosos que hacen que vuelvan a pasar siempre las mismas cosas. Y pues como tú mencionabas al principio, la venta de tu voto o cualquier tipo de acción de este tipo también es parte de la construcción de un sistema que en ciertos momentos utiliza la violencia de Estado en contra de la ciudadanía. Ahora, cada uno de nosotros puede decidir qué tipo de país quiere y qué tipo de mundo quiere. Y son decisiones banales. Se mencionaban conceptos que están seguramente en el discurso de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Todos nosotros estamos involucrados con nuestras decisiones cotidianas en la construcción de un sistema de violencia. Entonces deberíamos de empezar a ver qué es lo que podemos cambiar de nuestra vida para que a otros niveles ya no sigan pasando delitos tan graves como la desaparición forzada. Espero haber dado una contribución para poder entender un poco más allá de los acontecimientos de Crónaca que he cubierto, sobre una mirada un poco más amplia, sobre una panorámica y no solo a través del Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias a Federico Mastrogiovanni. Pues nos hace reflexionar mucho, sobre todo también en un elemento que estoy pensando en quién, y aquí es la función del periodista crítico también, quién le va a dar voz a las víctimas. O sea, las víctimas que han sido criminalizadas, que están ahí siendo ofendidas por todo, culpabilizadas. O sea, al final de cuentas las víctimas, los muertos, los desaparecidos son los culpables de este horror, de este dolor, gracias a ese lenguaje al que se refería Federico. No sé si sabe Federico, por ejemplo, del caso de un joven de aquí de Lagos de Moreno, una de las últimas víctimas que recuerdo, que se subió a las torres de una iglesia. Lo bajan de ahí, dicen con la intención de suicidarse, no lo sabemos si fue con la intención de llamar la atención. Lo bajan de ahí, lo llevan esposado a la cárcel como un criminal, ¿y qué creen? Se muere en la cárcel. ¿Qué creen que pasa con los periódicos que dicen, la primera versión periodística es comió raticida? Sí, como él se quería suicidar, pues comió raticida. Qué fácil, ¿va? ¿Quién va a hablar por estos jóvenes? ¿Quién va a desmentir y quién le va a exigir responsabilidad a quienes lo asesinaron? Porque nos van a decir, murió porque tenía un mal congénito, o murió porque se le infectó algo que se le infectó, la garganta, una uña, y nosotros no la vamos a creer, porque nosotros creemos que la autoridad no está metida en esto. Y lo que está diciendo Federico precisamente es, no son casos aislados. Hay una responsabilidad del gobierno en todo esto. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a decir a su familia y a nosotros como sociedad? ¿Quién nos va a decir, miren, los responsables de la muerte del joven, un joven de 20 años, son fulano, sutano, mengano, perengano? ¿Por qué? Porque lo descuidaron, porque pasó esto otro. Nadie se muere porque sí. Nadie se muere de repente, menos un joven de 20 años. Yo creo que tenemos un tiempo para preguntas. Hay muchas cosas que probablemente ustedes quieran preguntarle a Federico, quien ha estado muy metido en estos temas como nos lo acaba de explicar, y quien es uno de los periodistas que, como les digo,
puede o le ha estado dando voz a las víctimas de estas desapariciones forzadas y de esta estrategia de terror que se vive en México. Hay por ahí un micrófono, quien quiera hablar, levante la mano, por favor. No se amontonen tanto, nomás de uno por uno, porque luego no. Buenos días. Allá está ahorita. Buenos días. Buenos días. Javier Martínez, antes que nada, agradecerle por tocar un tema muy importante y el que nadie se atreve a hablar. A consideración de usted, pongo unos elementos que yo he observado también. Como abogado postulante me doy cuenta que cuando hay un delito violento en el que se utilizan armas de fuego, automáticamente ya no se investiga. Como si fuera un excluyente el hecho de que alguien pierda la vida con un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Ese es un elemento a consideración. Hay otro que lo considero también muy importante, hasta cierto punto intervención del gobierno norteamericano, porque sabemos que hubo una operación que se llamaba Rápido y Furioso. Hablamos de que nos trajeron más de 2,000 armas de fuego de asalto que fueron encontradas en un domicilio particular del que se dice líder de la delincuencia organizada, que está encerrado, y que curiosamente se le entregaron las armas para saber dónde estaba él. Yo no sé si trajeran GPS, los cuernos de chivo, los AK-47 o los Barrett, pero se me hace increíble que el gobierno de Estados Unidos haya entregado ese tipo de armamento al cártel de Sinaloa. Otro elemento a considerar también, es curioso, de la elaboración de drogas sintéticas, al parecer todos los precursores están permitidos. No se ha detenido nadie porque se le detenga pues en posesión de alguno de esos precursores. Aquí algo que afecta demasiado a nuestra sociedad. Comenzamos con un evento de una balacera aquí en una gasolinera. Hubo varios elementos de la fuerza pública del Estado que fueron ejecutados y tal como lo menciona, no tenemos ninguna información. Hablamos también de crímenes que se están dando al interior de las fuerzas públicas, no necesariamente hacia particulares. Por ahí había otra persona que estaba en inteligencia, en Procuraduría General de la República, era el número 1 en cuestión cibernética, y curiosamente también es ejecutado y no se sabe quién fue el responsable. Continuamos aquí con nuestro municipio y tenemos un evento grande. Aparentemente tenemos 60 cuerpos que fueron localizados en 2 lugares, en un punto conocido como el Chipinque, pero no hay información, salvo de algunos de los que por desgracia sí fue algún familiar de ellos que fue encontrado ahí. Hubo otro evento en un punto que le conocemos aquí como el camino a la Cañada, en donde el Estado, en apariencia digo porque ahí no me consta, entrega urnas y no traía absolutamente nada. Técnicamente yo aquí pues quisiera más bien que estuviera alguien de la Procuraduría de Justicia del Estado o que estuviera alguien de la Procuraduría General de la República para preguntarle qué nivel tenemos en genética forense, qué nivel tenemos de gente preparada en balística, criminalística, y precisamente lo que usted nos menciona de Tlatlaya, 6 meses, un año antes, por ahí en un diplomado del nuevo sistema penal acusatorio, vino un maestro que presta sus servicios a Interpol, y él ya nos daba luz de que vía satelital no había reportes de que se hubiera llevado a cabo una incineración de las proporciones necesarias para calcinar un cadáver. Estamos hablando de un incendio de más de 2,000 grados centígrados y que ese fuego debería de ser constante durante 3 días.
ningún satélite detectó un incendio con esas características. Esa sería, bueno, de entrada le digo mi comentario, pero sí lo veo yo muy, muy raro, muy extraño, que todos los homicidios violentos que se cometen con uso de armas de uso exclusivo del ejército, pareciera como si fueran ya un excluyente de dominio, excluyente de responsabilidad. Y por otro lado, bueno, aquí tenemos un servicio de medicina forense, al parecer con más de 60 cadáveres, en los que no se sabe su identidad, no se tiene material genético para hacer comparación, y hablamos de que nadie los ha reclamado. Entonces son situaciones, o sea, estamos hablando que la autoridad también sigue rebasada porque no hay quien reclame esos cuerpos, no tenemos una información actualizada, y de ahí si nos arrimamos y vemos en Procuraduría con este nuevo sistema penal acusatorio en el que únicamente delitos contra la salud, no narcomenudeo, delincuencia organizada, violación, homicidio, traición a la patria y terrorismo son los únicos supuestos que la ley nos da facultad para hacer una detención. En todos los demás casos estamos en ceros. En números de más de 3.800 carpetas de investigación que anualmente se han estado manejando con este nuevo sistema aquí en nuestro distrito, no llegamos ni a 50 carpetas judicializadas. Aparte, lo puedo interrumpir porque sí, quisiéramos que pudieran participar también otros, y si no va a ser un poco largo la intervención. Le agradezco mucho por las aportaciones y creo que como he dicho en diferentes ocasiones, los recursos y la capacitación sí existen, pero depende de la situación en términos de cuándo se aplica. Entonces, nosotros la fuerza del Estado la vemos, pero no se aplica siempre de la misma forma, y los casos que usted menciona creo que van en esta dirección. Le agradezco mucho. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Ahí? ¿Aquí? Buenos días, perdón. Una pregunta en concreto. Al iniciar la charla, la conferencia, el doctor Castellán hacía referencia a que la desaparición forzada se encuadraba dentro de una especie de estrategia en este caso usted nos da a entender que de parte del Estado mexicano, como parte de un plan. No sé si comparte usted esta misma opinión, y en todo caso, así muy particularmente, ¿cuál es este plan general dentro del cual se encuadra la estrategia de la desaparición forzada como mecanismo probablemente de control de la población? Sí. Es todo, gracias. ¿Cómo se llama usted? Benito Ramírez. Benito Ramírez, buenas tardes. Sí, yo no hablo de plan, yo hablo de estrategia de terror, que es un poco distinto, y sí, pues no lo he mencionado, lo menciono en mi libro. Sabemos que las consecuencias de la desaparición forzadas son siempre el terror en la población, digamos, en la que se aplica este tipo de práctica. Ahora, parto del presupuesto de que las instituciones sí tienen la fuerza de acabar con ciertos delitos, y si no lo hacen es porque son parte o porque efectivamente no les alcanza, pero nosotros vemos que sí les alcanza y que sí el Estado es fuerte, y es tan fuerte que, por ejemplo, puede mandar gente a seguir periodistas, como ha pasado hoy. Se han ido los compañeros que veo en varias presentaciones de mi libro, que me siguen monitoreando, estaban sentados ahí cerca de usted. Entonces sí, el Estado tiene, y les tomé una foto,
El Estado sí tiene la fuerza, por ejemplo, de perseguir y de seguir periodistas, pero se pasa la idea de que no tiene la fuerza para combatir ciertos delitos. Ahora, regresando a su pregunta, ¿por qué se tiene que generar terror? Resulta que México es un país riquísimo en ciertos recursos naturales que son estratégicos, importantísimos, como los recursos mineros, como los recursos energéticos, y hablo de petróleo, y hablo de gas, agua, y la manera de explotarlos, como sabemos, es una manera muchas veces, en la mayor parte de las veces, muy destructiva. Ahora, zonas enteras del país han sido asignadas ya a empresas transnacionales a través de prácticas súper corruptas que involucran las empresas transnacionales extranjeras y funcionarios públicos. Lo que falta es desplazar a la gente de sus territorios, quitarle sus tierras, o en los casos, digamos, en los que no se tiene que desplazar a la gente, controlar la oposición a los megaproyectos a través del terror. No hay mejor manera. Una población atemorizada, aterrorizada, es una población que no va a reaccionar. No va a reaccionar al despojo, no va a reaccionar a la expropiación, no va a reaccionar a la explotación, y no va a reaccionar a la destrucción de su medio ambiente, que es lo que está pasando exactamente en este país. Entonces, el Estado no es el único actor. Hay varios actores, entre los cuales las empresas transnacionales. Mi punto es que el Estado formalmente es el que tiene que garantizar la defensa del territorio y de la ciudadanía. Entonces, cuando no cumple con esa función, está haciendo otra cosa. ¿Sí me explico? Territorios como varios estados, el estado de Coahuila, el estado de Guerrero, el estado de Nuevo León, el estado de Veracruz, el estado de Tamaulipas, son territorios estratégicos en términos de recursos naturales, el estado de Michoacán, y casualmente están en manos de grupos paramilitares que nos enseñan a llamar narcos, pero son grupos paramilitares que siembran el terror. Acto siguiente se militariza. Acto siguiente ya la ciudadanía no tiene el control de ciertos territorios. Acto siguiente entran las empresas a explotar. Y ese es un guión que hemos visto y seguimos viendo en este país todos los días. Espero haber contestado su pregunta. Buenas tardes. Yo soy una madre de familia que tengo a mi hija desaparecida. Por tal, aquí, que han encontrado cuerpos calcinados, restos, el cual se nos ha tomado una muestra de ADN. Nosotros exigimos, muchas madres de familia hemos exigido que nos den los resultados de ADN y siempre salen negativos. Sentimos que no es cierto, porque si ellos tienen cuerpos y nunca nos han dejado verlos, no nos han permitido ni siquiera ver ropa que hay. Nosotros vamos a la Procuraduría y simplemente yo a mi persona, tráigame la persona que cometió el delito. Entonces yo voy a ser autoridad, yo voy a ser investigadora, yo voy a ser madre, yo voy a ser juez y yo voy a ser la asesina de esa persona. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Nosotros pedimos justicia. Yo pido justicia en que yo reclamo lo que es mío. Aquí está su hija y yo su madre. Yo no soy la víctima fue ella. Yo soy simplemente su voz de ella. Y como tal, yo reclamo ante la autoridad que nos regresen lo que tienen de nosotros. Porque sí han encontrado muchísimo han encontrado. Hacia la Sierra de Comanja, hacia el Chipinque, hacia muchísimas partes, han encontrado muchos restos. Calcinados, descuartizados, embolsados, han encontrado demasiado. Mas, sin embargo, la autoridad se escuda en que
los mandamos a Guadalajara y punto. Mas, sin embargo, no es cierto que los tienen en Guadalajara. Nosotros marcamos al CEMEFO de Guadalajara y ahora lo que hacen ya no contestarnos. Ya nomás soy fulana de tal, estoy muy ocupado, me puede marcar después, espere mi llamada. Eso es lo que hacen. Aquí las autoridades, nosotros les exigimos, nos cambian de delegado, nos cambian de procuraduría, nos cambian de por elementos, todo, y vuelven otra vez esas mismas personas ya cuando nos aplacamos. Y nosotros seguimos exigiendo prácticamente justicia, no, porque yo no voy a decir fue fulano sutano porque en realidad no lo sé. Simple y sencillamente yo, como madre de familia de una desaparecida, reclamo lo que es mío. Y ya las autoridades no nos dan respuesta. El CEMEFO igual nos tienen ahí, ahorita es que en Guadalajara. ¿Que esto qué es? Prácticamente nos traen un juego, es un juego, porque nos traen de esquina a esquina, de oficina a oficina, y nadie nos da la solución. Tan fácil fuera que si, como dice usted, el gobierno tiene dinero para hacernos las pruebas de ADN, nosotros no tenemos la necesidad de andar pagando un ADN particular que no nos cuesta un peso, ni dos, nos cuestan demasiado dinero. No conforme con que andar en la búsqueda de nuestros hijos, tenemos que desembolsar de nuestro propio dinero para seguir buscándolos, seguir luchando, seguir enfrentándonos ante las mismas autoridades. No se vale. No se vale enfrentarme yo ante la autoridad, ni contratarme a enemigos de ellos mismos, porque ya nada más llegamos, ahí viene fulana de tal, la mamá de la fulana de tal, que fue narca, que fue... No, a él no le importa lo que fue mi hija. Simple y sencillamente yo reclamo lo que es mío. Lo demás no me interesa, porque yo no voy a escudarme tras de nadie ni tras de nada. Siempre he levantado la voz y aquí no se sabía nada de las desapariciones hasta que una muchacha que fue mi hija se perdió. Yo levanté la voz y hasta entonces se dieron cuenta de que sí habíamos muchas madres luchando por nuestros hijos. Y ya vemos muchas madres luchando, ¿por qué? Por reclamar lo que es de nosotros. Simplemente pedimos que si ellos las tienen, ¿por qué? ¿Para qué las tienen ahí? Que nos regresen lo que haya de restos. Darles una digna sepultura y llorar, como dice una canción que está en Face, las buscadoras, las rastreadoras. No nos cansaremos de luchar y vamos a pelear y vamos a luchar por lo que es de nosotros. Muchas gracias, señora, y creo que es importante subrayar lo que usted acaba de mencionar. Lo que usted acaba de contar es la historia de decenas de miles de personas que reciben este trato cada vez que se acercan a las autoridades para buscar a sus familiares, y se les trata como se le está tratando a usted, como si fueran enemigos, como si usted fuera la persona que cometió un delito porque está buscando a su hija. Esta es exactamente la actitud y ese es exactamente el tipo de situación que tienen que vivir decenas de miles de personas en este país cada día. Bueno, yo creo que con esto, a ver, buenos días. Mire, yo soy una madre de un hijo desaparecido y un difunto, porque me lo mataron hace 4 meses a mi hijo. Mi hijo se metió, él vendía, pero se metió a vender porque él quería saber de su hermano. Él duró 3 meses con una depresión muy fuerte. Mi hijo que se desapareció tenía 16 años, era muy chico. Se lo llevaron de mi casa el día 6 de julio. Yo fui a poner mi denuncia y pues sí me levantaron mi denuncia y todo, pero ya no le siguieron procedimiento.
Hace como 7 meses fui otra vez para ver qué tanto habían averiguado y me dijeron que no, que como ya no sabía nada, como ya no había ido, que ya no siguieron investigando. Entonces fui a hacer otra declaración nueva. Llega de cuenta que el jefe de la judicial me dijo que ya no le buscara, que ya dejara todo como estaba, que porque si removía las aguas se iban a ir en contra de mi hijo, el que vendía. Y le dije, bueno, está bien. Le dije, yo lo que pido es justicia, que averigüen por qué dejan, por qué va uno a hacer su denuncia y van y meten los papeles al rincón y ahí los dejan y no le dan procedimiento. Yo lo que pido es que se haga justicia para todos los desaparecidos y para todos los que han matado, independientemente de lo que hayan hecho, de lo que anden haciendo. Nadie tiene derecho a quitarle la vida ni a quitarle su libertad. Yo pido que por ejemplo, a mí en lo de la averiguación de mi hijo muerto, el que está ahí junto, que me puedan entregar la averiguación previa y el peritaje que se ha llevado y que se han investigado algo. Pero aquí ya no se investiga nada, ya nomás pasan las cosas y ya no se investiga que porque andaba mal. Yo pienso que a las autoridades su deber es investigar, no juzgar. Y eso es lo que yo pido, justicia para nosotros y para ellos, porque pues uno no sabe si están muertos, si están vivos. Uno todos los días se levanta uno pidiéndole a Dios que ojalá que aparezcan, y ojalá que aparezca ahora, y ojalá que la justicia haga algo, pero nunca hace nada. Eso es todo. Gracias. Hay otra persona. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Zavala, soy estudiante de la Universidad de Culagos. Tengo 2 preguntas. La primera es, después de todo lo que hemos visto, tanto en la tele como en el internet, los periodistas como usted han recibido amenazas. La única pregunta que tengo es, ¿qué es lo que a usted le motiva para seguir adelante haciendo su trabajo a pesar de las amenazas que existen y los riesgos que corre con el trabajo que usted hace? Pues esto es el trabajo que escogimos. O sea, ver a estos tipos que estaban sentados acá por 4ª vez en diferentes lugares del país es exactamente de lo que hablas. Y pues están invitados, pueden venir a donde sea, pero esto no quiere decir que vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Este es el trabajo que pensamos que tenga una función social importante. Entonces es justamente ahí que tienes que insistir. Pues puedes no hacerlo, puedes no ser periodista, pues nadie te impone que seas periodista, así es. Entonces no lo veo ni siquiera con una, o sea, ni siquiera es una cuestión de es que qué valentía o qué pues me motiva el hecho de que me gusta mi trabajo y pienso que es un trabajo importante, como hay muchos otros trabajos importantes. Entonces pues lo haces con todo lo que conlleva y lo decides. Y también me gusta la idea de que justamente saber que le estoy atinando cuando te llega la amenaza de un gobernador, cuando te llega la intimidación de un militar, quiere decir que le estás atinando. Entonces estás haciendo bien tu trabajo. Ellos son los que están mal. Bueno, me quedo con la demanda de justicia que están haciendo las madres de familia
no se queden calladas, están acompañadas, o sea, van a estar siempre acompañadas por todos nosotros. Y también, pues terminamos con esto antes de agradecer a Federico su participación, pues exhortándolos a ustedes que tampoco se callen ni se intimiden, ¿no? No es fácil lo que está viviendo en México, somos responsables, sí somos responsables. Vamos analizándolo a fondo, somos responsables de lo que está pasando también y es nuestra responsabilidad salir de esto. Yo les dije que iban a ser jornadas en donde iba a haber dolor y miren que sí hay mucho dolor en esto. Federico, muchas gracias. Perdón, a mí me duele mucho mi país, soy un hombre ya mayor y lamentablemente le estamos dejando a los jóvenes algo que no se merecen, porque son ellos los que están muriendo, pero yo creo que tenemos muchas cosas que nos quedan por hacer. Muchas gracias, Federico, y pues esta es tu casa. Unos dulces de la región, por aquí unos libros y un diploma de tu participación de esta. Muchas gracias. Ahorita Yajaira les va a comentar qué sigue. Bien, nos despedimos por último con un comentario que teníamos por allá. Muchísimas gracias, maestro Federico, por esta excelente ¿Ya ponencia. se retira el maestro? Nada más, muy rápido, me parece muy importante hacer esta pregunta, va a ser breve. Es respecto a lo que usted dice de la estrategia del gobierno. Eso, si leemos la historia, todos los países, todas las potencias a través de la historia se sienten con derecho de apropiarse de los recursos de los países que no pueden defenderse, y eso lo seguimos viendo. Hay países imperialistas y lo estamos viendo. Yo creo que eso es lo que tenemos que analizar cuando llegan las transnacionales. Pero independientemente de eso, si es una estrategia del gobierno, a lo mejor mi visión es un poco equivocada. Nada más quiero su punto de vista de lo siguiente. En 2008 se hizo una reforma a la Constitución Política para establecer el sistema de justicia penal. Sé que no es su área. El nuevo sistema de justicia penal es un sistema acusatorio y adversarial. Es un sistema garantista, muchos abogados todavía no lo entienden. Es un sistema que nos da a los ciudadanos la oportunidad de participar precisamente en las investigaciones, que es lo que no está haciendo la autoridad porque no está capacitada. Hay voces, he oído de parte de aquí del gobierno de Jalisco, hay voces a nivel nacional y voces en otras entidades federativas que están acusando al nuevo sistema de ser ineficiente, de no servir y de no hacerlo operar. Sin embargo, yo pienso que esto es base de una capacitación que le permitiría a estas madres de familia participar y coadyuvar con la autoridad para ir dando seguimiento a las investigaciones. Desde su punto de vista, sería un error, si es que esa estrategia del gobierno no aplicarlo, sería un error que nosotros como sociedad le diéramos pues ahora sí que la afirmación de que ese sistema no sirve y que ayudaría al gobierno en su estrategia para seguir con esto, o tenemos que como sociedad apoyar este sistema que nos permitiría darle seguimiento a las investigaciones. Su punto de vista como periodista, muchas gracias por darme la oportunidad. Sí, buenas tardes. Muy brevemente, es cierto, yo no tengo el perfil para dar una respuesta adecuada a esta pregunta y normalmente no hablo de las cosas que no conozco. Entonces, estoy seguro de que cualquier iniciativa que por un lado involucre más a los ciudadanos y que por otro regule o controle el poder de los funcionarios públicos puede dar resultados positivos, pero en lo específico de su pregunta yo no tengo una respuesta adecuada que pueda satisfacerla porque no conozco tanto el tema como para poder dar una respuesta. Lo siento. Muchas gracias.